invitado al economista Galo Cabanilla, líder de Piensa Ecuatoriano. Por estos tiempos en que, y esto es un comentario muy particular, hacen falta nueva camada, nuevos líderes, que sí hay líderes, pero de repente están escondiditos allí, pero falta alguien que los empuje, porque tienen buenas ideas, porque están limpios, porque son acuciosos y tienen ansias de poder ayudar, que no están contaminados. Economista Galo Cabanilla, bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, William, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá siempre y un saludo pues a todos los que nos escuchan, cada vez más personas desde esta distinguida radio y este distinguido, digamos, conversatorio, ¿no? El noticiero. Efectivamente, cuando tú vas caminando por las calles y te das cuenta que la señora con la que conversas, la señora de la tienda o las personas con las que comienzan el guardia de seguridad, el mensajero o ejecutivos, inclusive en reuniones importantes, te dicen, mira, hay que hacer algo en el país, hay que cambiar el país, necesitamos nuevas ideas, necesitamos un cambio en el Ecuador. Entonces, tú te pones a reflexionar y ves que eso pasa en todas las provincias del país, porque nosotros hemos recorrido todo el país y ahí te haces la pregunta y dices, bueno, algo está pasando en el Ecuador. Algo está pasando cuando la gente reconoce la necesidad de innovar, de mejorar, tiene más clara la película, porque la gente dice, vea, me gustan sus proyectos, me gustan las ideas que usted propone. No te están diciendo regáleme una camiseta, una gorra, sino necesitamos trabajo, necesitamos salud, la inseguridad no nos deja abrir nuestros negocios, las vacunas nos tienen torturados. Entonces, pues necesitamos gente nueva, gente diferente, gente que no tenga rabo de paja y que actúe con firmeza. Por eso apoyamos sus ideas y por eso, pues incluso muchos de ellos aportan con propuestas que son bien recibidas siempre. Y tú te das cuenta que algo está pasando en el Ecuador. Y no obstante, pues siempre existen los agoreros del desastre que te dicen, pues no, un partido nuevo, ya están las estructuras, esto es lo que ha funcionado, hace 10 años, hace 20 años hicimos esto, tenemos que volverlo a hacer, como que si el mundo no evolucionara. Lo que pasa es que quieren seguir gobernando también, ese es el mensaje. No te vengas para acá, que esto ya está ocupado. Exactamente, exactamente. Entonces, existe pues esa mentalidad, esa gente caduca, estos políticos caducos que ya realmente no le aportan al país. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero algo está pasando en el Ecuador, los caducos no están de acuerdo, la gente en cambio en masa quiere un cambio, yo creo que es hora de unirnos. Y eso es lo que nosotros estamos invitando a la gente, a una unidad por la patria. Independientemente del color de la camiseta, del partido político donde haya estado militando, los invitamos para que, bajo la bandera de Piensa Ecuatoriano, luchemos por los objetivos comunes. La inseguridad, William, es un problema que le afecta a todos, al de camiseta amarilla, camiseta verde, camiseta azul, camiseta roja. El problema del IES, de igual manera, la salud, la educación, la falta de empleo, son problemas nacionales que en el argot político no se discuten. Porque, por ejemplo, el tema de la inseguridad no es un problema solamente del presidente o de una consulta. Más allá que el presidente, sin necesidad de una consulta, se puso al frente por fin, puso mano firme al fin, y algo se sintió, algo contrarrestó.
El problema es que puso un estado de excepción que más fue de decepción, porque al final no hubo ningún cambio profundo. Pero no hubo ningún cambio profundo ni por el lado del Ejecutivo, ni por el lado del Legislativo, A ver, ni por ningún poder del Estado que se fueron de vacaciones, sí. y ellos se dieron pues por no enterados de lo que había que hacer y de lo que hay que hacer en el Ecuador. El economista Galo Cabanilla, el líder de Piensa Ecuatoriano. Y a propósito, por aquí lo que necesitamos es que la gente piense qué es lo que está haciendo, dónde están las equivocaciones, por dónde tenemos que ir, cuál rumbo tenemos que tomar. Y conociendo tú mucho a los jóvenes, no es que los adultos no puedan participar, al contrario, tienen que unirse, porque juventud y experiencia, eso es una muy buena fórmula. Pero ¿qué pasa con los jóvenes en el tema de seguridad? Porque nos estamos dando cuenta que quienes participan en delincuencia son jóvenes, son menores de edad. Por ahí va la cosa que están los indicadores diciendo que no hay control de padres. ¿Por dónde han analizado ustedes este tema? Mira, nosotros hemos analizado profundamente este tema. Y para ir al asunto más crítico, y luego terminamos en una buena noticia, porque siempre hay que tener, digamos, siempre hay que guardar la esperanza y sobre todo hacer propuestas. Pero el más crítico, y cifras del gobierno, 340.000 niños desnutridos y sin ningún apoyo. Supuestamente ellos han bajado esa cifra a 280.000 y lo único que han invertido para cambiar esa realidad son 12 millones de sucres en 16.000 niños. Pero no se puede decir, esa cifra... Son, eso dice el gobierno. Son cifras del ministro de Bienestar Por Social, eso, que las dijo no, la semana pasada, no que son tú debes tuyas, estar enterado. sí, que tú lo tomas, pero eso, Así es, pero eso es no alcanza. absurdo. Claro, no alcanza. Entonces, es el no, están mintiendo. Es el abandono. La realidad, ¿cuál es, William? Y tú y yo, que somos gente de barrio, que ha nacido y que ha vivido en barrio. Yo, hermano, nací en Tulcán y Argentina, viví en las acacias toda mi vida. O sea, ¿qué sucede? Esos niños están abandonados, esos niños no tienen ni para comer. ¿Y qué es lo que hacen las bandas? Los reclutan. Sí. Ellos encuentran familia en las bandas porque los protegen, les dan techo, les dan comida, pero ¿qué les piden a cambio? Les piden a cambio que sean unos sicarios, unos criminales, los educan para eso, los entrenan para ser delincuentes, para ser sicarios. Y esa es la realidad triste de la vida. Y no son los jóvenes los culpables, es el abandono social de parte del gobierno y de las instituciones públicas que se está reflejando en este reclutamiento que hace el crimen organizado de estas criaturas, porque además la legislación los protege. Porque si un niño menor de 18 años comete un crimen, lo único que va a tener como castigo son medidas socioeducativas. Entonces, el menor vive desamparado. Todavía vemos niños en la calle pidiendo dinero y el padre o la madre sentado en una esquina explotándolos. Hay la explotación infantil, no es solamente desnutrición, hay explotación infantil. Pero a lo que tú dices, el abandono del gobierno, porque se sienten huérfanos los chicos, también no va lo que pasa en los hogares, lo disfuncional. Los padres que se separan, que abandonan a sus hijos, que hay falta de oportunidades, falta de empleo y todo eso. Es una suma. Eso es una suma, efectivamente, porque los padres tampoco tienen orientación, escuelas para padres, no hay un trabajo de parte de bienestar social, no hay un trabajo social con la gente, no hay educación, no hay una buena educación que permita que la educación pública, insisto,
que la educación pública, que debe ser la de mejor calidad en el Ecuador, porque tiene el presupuesto, pueda darles a los chicos todas las condiciones. No hay salud porque los chicos están desnutridos y si tienen una enfermedad, lamentablemente los pobrecitos tienen que estar adoloridos, no saben cómo salir adelante, cómo curarse, dependen de la caridad. No hay las condiciones. Cuando hablamos de un tema social, no estamos hablando de irles a dar plata, estamos hablando de preocuparse por socialmente, de que los servicios públicos funcionen para las familias, para todos los sectores, especialmente los más vulnerables. Y esto no se trata de bonos, se trata es de atención. Y ese es el gran problema que ha tenido este gobierno, que a través de esos ministros ineptos no han sido capaces de ejecutar el presupuesto general del Estado y tienen un montón de dinero guardado cuando deberían invertirlo socialmente, porque Ya. tienen que entender que la rentabilidad en el sector público es una rentabilidad social, Ya, no financiera. pero ¿por qué, Galo Cabanilla, tú le dices ministros ineptos si de repente es el líder, a propósito de esta palabra que estamos utilizando hoy día, eh, no es el propio comandante, el propio jefe de Estado, el que ordena y les dice, estas son las directrices, no va a haber esto y no va a haber lo otro? ¿Por qué culpar a los ministros? Bueno, porque ellos son los ejecutores directos. Lo otro sería pedirle al presidente que esté sentado en la silla del ministro. Y si ya el presidente está sentado en la silla del ministro, uno de los dos está de más, pues. El presidente no puede estar sentado en la silla del ministro de Salud, en la silla del ministro de Educación, en la silla del ministro de Bienestar Social. No puede, pues. Para eso está el ministro. No digo que el presidente no sea responsable, yo no lo estoy absolviendo de la responsabilidad. Yo estoy yendo al sentido práctico de la ejecución que no se ha dado, y eso es producto de la improvisación, de la gente improvisada que existe y de la improvisación de las políticas ¿Tú públicas. sientes que acaso con las decisiones que toma el ministro de Finanzas, que él habla, que hay mucho más millones de dólares para el tema de seguridad, él nos está mintiendo porque hablan algunos actores y hablan asambleístas que más bien se disminuye? Mire, digamos, las cifras son claras, ¿no? Se está bajando el presupuesto y la verdad que el ministro de Finanzas es poco, digamos, tiene un poco bagaje, poco conocimiento de las cosas. Él vive otra realidad de un ¿Qué país. realidades vive? Yo pienso que está en las nubes, ¿no? Una realidad, digamos, él vive una realidad de un grupo, pues, de un grupo selecto, ¿no? Entre ellos, porque el país está en una situación realmente de desesperación y de abandono. Y es algo ridículo y absurdo disminuir el presupuesto de seguridad y de salud, educación, etcétera. Y es peor todavía engañar a la gente diciéndole que hay ese presupuesto, pero no ejecutarlo, porque ese es el engaño. El engaño es no ejecutar el presupuesto, no realizar el gasto. Cuando dicen, no, pero es que en 2 años vamos a estar bien, pero hay que ver si llegamos vivos, pues, porque si no hay salud, porque si la inseguridad campea, entonces, ¿quiénes van a llegar vivos? Solamente ellos que andan protegidos con la plata de nosotros, pero de ahí el pueblo no puede caminar en las calles con tranquilidad, la gente no puede ir a hacer unas compras, no puedes andar en tu carro. Sobre este tema, y habiendo nacido en Guayaquil y que sabes, sientes lo que pasa aquí en el puerto principal, nos están quebrando las piernas con todo lo que está pasando, que no podemos caminar cuando nosotros dependemos del comercio, dependemos de esta actividad que genera porque estamos en el día a día de obtener los recursos. ¿Cómo ves ese panorama de la ciudad y la inseguridad que se vive? Mira, es un panorama terrible, absolutamente negativo. Nosotros vivimos un ejemplo, pues no, acuérdate con la Copa Libertadores. Sí. Con la Copa Libertadores, caramba, vinieron cualquier cantidad de brasileros, los
hoteles se llenaron, los restaurantes estaban Así bollantes. debería ser Guayaquil, ¿no? No, claro, si Guayaquil es así, alegre, Guayaquil es del Puerto Santana, por ejemplo, el Malecón, todos los sectores de la ciudad estaban vivos, la gente comenzó a tener nuevamente esperanza, estaba contento, invirtieron en sus negocios cuando a la siguiente semana el estado de excepción. Y nuevamente Decepción cayó le llamas tú. de decepción. Y no solamente es el comercio, el turismo. Y no le afecta solo a Guayaquil, le afecta a todo el Ecuador finalmente. Porque las fuentes de empleo comienzan a escasear. Porque es imposible mantener a personas trabajando con las condiciones, digamos, justas si es que no hay ingresos. Y eso es lo que está pasando en este momento porque no se garantiza la inversión, no se garantiza el desarrollo, el desenvolvimiento Galo, económico de los negocios. Mucho se habla del centro penitenciario, que por ahí se dirige la cosa, la acción. Pero si no podemos controlar la penitenciaría, no podemos controlar nada. Totalmente de acuerdo. Si vemos patrulleros en malas condiciones, si ahora mismo a la policía se le quitó las armas largas, las que llegan hasta 200 metros. Ya se les quitó, van al rastrillo, porque hay un convenio con Ginebra y de los derechos humanos. Entonces el delincuente, cuando ve al policía que no tiene la arma larga, él puede atacar porque él sí tiene arma larga. Así es. Y ahí está el problema cuando tú te das cuenta que el círculo vicioso de la inseguridad se lo puede romper teniendo el control de las cárceles. Esa es la clave, el control de las Pero cárceles. es un gran negocio ahí. Bueno, pero ahí está el punto, ahí está la punta del ovillo, el control de las cárceles. Por otro lado, es necesario el equipamiento de la policía y es necesario revisar todos esos convenios que existen, si es que existen, revisar cualquier situación que nos limite a poder afrontar la guerra contra el crimen organizado, porque esto es una guerra contra el crimen organizado. Y no es posible que los mandemos con pistolitas de agua a los policías cuando ellos tienen hasta fusiles. No es humano, no es honesto, no es legal ni consecuente, porque son tan ecuatorianos como lo somos tú y yo. Son hermanos y debemos cuidarlos, porque aquí los derechos humanos deben ser para los ciudadanos que tienen sus derechos civiles, que trabajan, que quieren regresar a su casa, a acariciar a su hijo, a tener una cena tranquila, a sacar a pasear a su perro, no, con tranquilidad, tener una vida. Pero no, los derechos humanos no pueden ser prioridad de los delincuentes, no pueden ser algo que los delincuentes sí lo tienen, pero que la sociedad civil en general no puede reclamarlos. ¿Llegaremos a un delirio de persecución? Porque la gente es nerviosa, la gente ya no quiere salir las noches. Así es, pero está sucediendo, pues. Y por eso es que los negocios no están bien, porque tú prefieres quedarte en tu casa. Si llegas a tu casa en paz, pues que toda tu familia esté en tu casa y te da miedo cuando salen en la noche, cuando no hay la oscuridad, porque no sabes quién puede aparecer, porque todos estamos en una situación de indefensión, finalmente. Y ahí es donde hay que comenzar a analizar cambios fuertes, como por ejemplo el porte de armas, que debe ser autorizado con todas las calificaciones necesarias para que una persona entrenada, con conocimiento, psicológicamente lista, pueda portar un arma. Porque de esa manera nosotros también vamos a poder defendernos. Y desde Piensa Ecuatoriano, de este movimiento, ustedes estuvieron hace unos días, me parece, en la capital de la República, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó allí? En el Consejo Nacional Electoral presentamos la documentación para que nos den la clave y los formularios para recoger las firmas. ¿Cuántas firmas necesitan ustedes? El 1% del padrón electoral, son como 190.000 firmas más o menos, perdón, el 1.5%. Sin embargo, nosotros venimos trabajando, como tú sabes, William, desde el año 2019 en la plataforma Piensa Ecuador y desde ahí hemos estructurado un programa de gobierno que tiene
18 ejes aproximadamente. Estamos hablando de, entre otros, economía, salud, mujer, inclusión, educación, arte, cultura, deporte, conectividad, tecnología, comunicación, desnutrición infantil, el tema propio de la familia, ¿no? Y otros ejes más. Y los hemos venido trabajando desde el año 2019, tomando a los mejores profesionales que han aportado sus ideas y desde todo el país. ¿Ya cuándo recogen firmas? ¿O están en esa tarea? Nosotros esperaríamos... Mientras no les dan los formularios. Claro, nosotros esperaríamos que nos entreguen los formularios. ¿Hasta cuándo esperan ustedes? Bueno, hay un tiempo que el Consejo Nacional Electoral se toma para esto. Nosotros esperaríamos que en diciembre, enero ya estén los formularios. ¿Ustedes quieren convertirse en un movimiento? En un partido político. En un partido político. Piensa Ecuatoriano es el nombre. Sí, Piensa Ecuatoriano sería el nombre. Y nosotros esperaríamos empezar a coger las firmas luego de las elecciones seccionales, ¿no? Para no mezclar las cosas. Sí, sería marzo. Más o menos marzo. Gracias, Galo Cabanilla, por compartir unos momentos gracias. aquí hablando con el líder de Piensa Ecuatoriano, economista Galo Cabanilla, y lo que, según su criterio, se tiene que hacer, cómo se trabaja también en el interior, cómo se analizan todos estos temas, principalmente el que nos lleva a este momento, que tiene que ver con seguridad. Gracias, Galo, por estar con nosotros. Hermano. Muy amable. Gracias. Aquí terminamos enseguida.